de gratitud a Él por la vida de mi esposa. Sean bienvenidos, hermanos. Es un deleite entrar en la adoración a Dios y no hay nada mejor que podamos hacer que adorar a Dios, porque cuando nosotros adoramos a Dios, Él manifiesta su gloria. Y el suave perfume y todo lo que su gloria puede rodearnos, hermanos, holy, y puede refrescarnos. No hay nada más hermoso ni más glorioso que adorarle. Padre, en el nombre de Jesús, hoy, Señor, hemos sido convocados a tu presencia, Dios. Noble. Padre, háblanos, Señor. Yo sé que traes una palabra de tu corazón, Padre, a todos nosotros. Noble. Fluye, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo. Padre, que tu palabra cobre vida en nuestros corazones. Que sea esa semilla, Señor, injertada en lo interno de nuestras vidas y que dé fruto al 100%. Padre, bendigo a cada uno de mis hermanos, Señor. Declaro que es esa buena siembra que tú has hecho en ellos, Padre. Padre, yo los bendigo, Señor. Hoy, Padre, nos ponemos delante de ti para que tú quites todo lo que tengas que quitar, podes nuestras vidas, Señor. Y, Padre, traigas nuevas fuerzas, Padre, para que empecemos a fructificar de la manera correcta. Te adoramos, Señor, te exaltamos y te bendecimos, Señor. Hoy nos desechamos de todo aquello, Padre, que quiera robar la palabra. Padre, bendigo a mis hermanos en línea, Señor. Declaro que la misma presencia que se mueve en este lugar es la misma presencia que se mueve donde están ellos. Porque dice tu palabra que donde estén, Señor, 2 o 3 reunidos en tu nombre, ahí estás tú, Señor. Padre, declaro que el fluir de tu presencia, Señor, trae nuevas cosas y genera cambios sobre nuestras vidas. Padre, yo bendigo, Señor, a todos los que tú estás añadiendo, porque eres tú, Señor. Nosotros solamente lanzamos la palabra, pero eres tú el que convences, tú eres el que añades. Padre, yo te ruego que tú los que tú los simientes en la buena tierra, para que ellos puedan cumplir su propósito, Padre, y seamos esos árboles, Padre, frutales, Dios, que demos y generemos en la vida eterna. Que nuestra vida no sea en vano en esta tierra, sino que podamos generar vida y vida abundante. Padre, te bendecimos y te adoramos, te exaltamos y te damos a ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Y quiero compartirte esta palabra. Tuvimos como familia, pero bueno, aparte de tener como familia ciertos tiempos de prueba, creo que también en lo personal podemos vivir, aparte de que familiarmente estamos viviendo pruebas, también personalmente luchas tus propias batallas, tus propias pruebas. Y a través de ese luchar personal también hay una lucha interna. Y déjame decirte que en estos días, la verdad estaba yo muy tensa por muchas cosas que tenían que ser atendidas. Y llegué así apresurada porque también tenía que llegar a casa y atender otras necesidades, otras responsabilidades dentro del hogar. Y había un ambiente de adoración. Desde que entré sentí el ambiente de adoración. Y sentí la misma presencia de Dios. Por eso te digo, es tan importante adorar a Dios. No te pierdas la alabanza. Es sentir, adecuarte tú mismo y adecuar la misma presencia, la misma atmósfera divina. Y cuando empecé a preparar los alimentos, rompí en llanto. Y le decía en ese momento a Dios: Señor, me has mentido en un tiempo de prueba, en un tiempo donde has podado ciertas cosas de mi vida que a veces no son placenteras, pero has hecho poda en mí. Y hoy me rocías con tu dulce consuelo, con la dulce persona del Espíritu Santo.
y no podía parar de llorar y tenía yo que terminar mis labores y quería correr a la presencia de Dios. Pero sabes, Dios impacta nuestros corazones y yo a veces he abandonado todo y me he ido a la presencia de Dios, pero Dios me instaba y estaba yo muriendo a muchas cosas dentro de mí, pero vivificándome en la presencia de Dios. Y bajo esa razón, hermanos, es la palabra que Dios trajo a mi vida, pero sé que es una palabra para todos nosotros. Y en medio del huerto, el árbol de vida. Y en medio del huerto, el árbol de vida. Van a proyectar la cita base porque viene en otra traducción. Génesis 2:9 es la cita base. Amén. Y quiero que lo leamos, hermanos, con inteligencia, con todos nuestros sentidos puestos en la palabra de Dios. Vamos a leerlo a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Y había Yahweh, el poderoso, hecho nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto. Qué preciosa palabra. Y en medio del huerto el árbol de vida. ¿Dónde, hermanos? Otra vez, más fuerte. En medio del huerto. Es tan hermoso entender esto, en medio del huerto. Y empecé yo a investigar qué era un huerto y decía que un huerto era una extensión pequeña, entre paréntesis pequeña. Un huerto era una extensión pequeña, dice, donde se sembraba y se cultivaba todo lo necesario para la alimentación de la familia. Y Dios me mostraba que este es un huerto y que Dios ha puesto un árbol de vida en medio de este huerto. Y Dios me mostraba que en mi casa, su casa y cada uno de ustedes su casa es un huerto. Y en medio de esa casa tiene que estar un árbol de vida. Y Dios me mostraba que en Ciudad Hidalgo es un huerto y que en Ciudad Hidalgo tiene que haber sembrado un árbol de vida. Y Dios me mostraba que en Tehuacán, Puebla, es necesario que esté sembrado un árbol de vida. Y es un huerto. Y es un huerto. Y de ese mismo huerto tiene que producirse vida. Y Dios me hablaba sobre este respecto, hermanos. Y déjame decirte que algo de lo que me impresionaba es que la historia de este árbol está relatada en el libro del Génesis, pero también está relatada en el libro del Apocalipsis. De Génesis, Apocalipsis, de principio, del primer versículo al último versículo de la Biblia. Qué impresionante. Número 1, árboles eternos. Árboles eternos. Árboles eternos. Hermanos, cuando empezamos a leer la Biblia, el principio de la creación, podemos ver a Dios creando todo aquello que le dio el Señor vida. Y dice la palabra de Dios que todo lo que respira alabe a Dios. Y cuando tú y yo, cuando tú y yo alabamos a Dios, déjame decirte que la misma presencia de Dios se deleita y empieza Él estando presente, su misma gloria nos invade de su presencia. Y amado hermano, inciso A, ¿cuál es la simiente del árbol?
la simiente del árbol. Dice ahí mismo en el Génesis, dice la palabra de Dios que su semilla engendre la tierra y la llene. ¿Y la qué? ¿Sabes? Esto es impresionante porque dice la palabra de Dios que había un árbol de vida y habla de una vida eterna. Y dice la palabra de Dios que Dios nos ha dado vida y una vida abundante. Y dice que ese árbol, hace tiempo platicábamos y decíamos que ahorita lo que ha generado grandes ganancias ha sido, fue el aguacate, que incluso le llamaron como el oro verde. Y ahora nos platicaba mi yerno y le decía yo sobre la fresa y dice que la fresa se ha encarecido porque ya no siembran fresa. Ahora están sembrando zarza, porque la zarza se ha subido de precio y ahorita se está exportando y entonces las personas han optado por sembrar zarza. Y amados hermanos, déjame decirte que cuando vemos algo que produce y produce en abundancia, produce mucho, queremos que esa semilla llene la tierra. ¿Tú te puedes imaginar la abundancia de un árbol de vida? Cuando tú encuentras un árbol de vida, quisieras que la misma semilla, la misma simiente de ese árbol de vida sea injertada en cada parte de la tierra. Y yo entendía del llamado que tenemos, no solamente levantar iglesia aquí en Ciudad Hidalgo, ir uno holy. Porque uno busca que esa buena semilla sea esparcida por toda la tierra. Una vez me dijeron, ¿a qué iglesia me recomienda ir? Le dije, a la mía. Yo no te puedo recomendar ninguna otra iglesia. Te puedo recomendar la mía, porque eso me obliga a dar buen testimonio de mi tierra. Pero no, porque yo me comprometo. Pero no, yo no puedo invitarte a un lugar que no conozco, ni sé el grado de compromiso que tenga aquella persona, pero sí sé el nuestro. Pero no, holy. Y si tú ves en el Génesis, cada que el Señor iba creando y formando cada cosa, el Señor terminaba diciendo, y Dios vio que era bueno. Y Dios vio que era bueno. La simiente de ese árbol es que es un árbol bueno, que da buena semilla. Y amados hermanos, dice, y Dios los bendijo. La bendición de Dios está sobre estos árboles. ¿Cuál es la simiente de este árbol? ¿Son buenos? ¿Son bendecidos? ¿Son sobreabundantes? Y esto me llevaba a la palabra apenas que estábamos viendo, donde dice sobre toda cosa guardada. ¿Guarda qué? ¿Sabes qué? Guarda tu semilla. Dile al que está junto a ti, guarda tu semilla. Porque el Señor está hablando no de cualquier corazón. Dios está hablando de la semilla que Dios injertó sobre ti, sobre mí. Sobre toda cosa guardada, guarda los pensamientos que Dios injertó en ti. Pero no holy. Guarda la buena semilla. Eres noble. Y dice, porque de él mana. De este árbol de vida, hermanos, mana. Algunos sinónimos de manar quiere decir salir, brotar, surgir, nacer, surtir. Su significado de manar es abundar
o existir en gran cantidad. Repite eso, existir en gran cantidad. Otra vez, existir en gran cantidad. Si cada uno de nosotros fuéramos un árbol de vida, varias zonas de Ciudad Hidalgo estuvieran invadidas y ese árbol de vida estuviera regando su buena semilla. Y ya tu vecino, Hirono Holy, estaría aquí. Y ya tu compañero laboral estaría aquí. Porque la simiente del árbol de vida es generar vida. Y que esa vida que generas genere más vida. Dad de gracia lo que de gracia. Hirono Holy. Hirono Holy. Hirono Holy. Inciso B, la nobleza del árbol. La nobleza del árbol. Fíjate que hace mucho tiempo teníamos un video que se nos compartió donde dice que pues investigadores dejaban todo adecuado para saber qué sonidos se producían, qué cosas se producían, y dentro de una siembra de trigo dice que el trigo glorificaba a Dios, era un holy, que lo que encontraron era una alabanza y gloria a Dios. Y cuando yo estaba escribiendo lo que Dios me estaba dando, Dios me decía que el árbol, tenía movimientos voluntarios. Me dijo, porque el árbol tiene vida. Porque el árbol tiene vida. Y mira, déjame decirte que hasta la fecha yo no he escuchado un árbol que se queje por dar su sombra o que se queje cuando le has cortado su fruto. Hasta hoy en día he visto que el árbol llega al punto de que hasta en el tiempo de su muerte produce su leña, sus raíces, pues el árbol se da en totalidad. Uno de los seres vivientes donde la Biblia hace analogía con el ser humano es el árbol. Pero es mayormente sorprendente porque esta analogía que llevó nuestro Señor Jesucristo fue Él mismo hacer analogía de su propia vida, con el ejemplo de un tronco. Y mira, traje unas imágenes, ¿ya las tenemos? Muy bien. Y podemos ver ahí las partes de un árbol, ¿sí? No, ¿quién de nosotros? Yo dudaría que hubiera alguien, pero bueno, puede ser la excepción. Pero ¿quién de nosotros no ha experimentado, hermanos, que cuando estamos hace mucho calor y hay un gran árbol con una copa tan grande y meterte? La experiencia de estar debajo de la sombra de un árbol es inigualable. Hasta el mismo aliento que uno respira, puede uno respirar la humedad que da el árbol. Es impresionante. Pero no holy. Y todas las partes que no holy. Pero no holy. No. Me gustó esta imagen. El recurso, el árbol de los ¿qué? Más fuerte, hermano. Ahora apropiate de esta palabra. Di, yo soy un árbol que genera recursos. Qué precioso. Y ahí están marcados 12 recursos. Y guarda esta imagen en tu corazón. Gracias.
Y acompáñame, por favor, al libro de los Jueces. Te amamos, Señor. Toda la gloria y la honra sea dada a tu nombre, Dios. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Punto número 2. La propia gloria. Kit Knowley, la propia gloria. Amén. Y bueno, Dios me llevó a esta palabra, es una historia en el libro de los Jueces, capítulo 9, y empiezan a elegir un rey sobre este pueblo, Kit Knowley. ¿Sabes por qué? Porque en el libro de Génesis 1:26, solo apúntalo, cuando Dios crea al hombre, le dice, señoré en toda la tierra. Y esto nos lleva, hermanos, a que todo ser vivo tiene la necesidad de ser señoreado, de ser gobernado. Amén. Génesis 1:26, señoré en toda la tierra. Inciso A, el árbol necesita ser señoreado. Como base de ese punto, ponle Jueces 9:8, parte A. Amén. Quiero Knowley, amén. Muy bien. Fíjate, el árbol necesita ser señoreado porque es un ser vivo y todo ser vivo necesita ser señoreado. Amén. Todos nosotros, hermanos, de alguna manera buscamos ser dirigidos, ser enseñados, ser conducidos, ser instruidos. Todo el ser vivo tiene la necesidad de cumplir un propósito. Kit Knowley. Y hay algo injerto en nosotros, Kit Knowley, que tiene la misma necesidad de buscar la instrucción, de buscar la dirección, Knowley, de buscar la enseñanza. Kit Knowley. Todo ser viviente tiene ese deseo, Kit Knowley, de ser señoreado. Salud. Y dice la palabra de Dios ahí a partir del verso 8, dice, fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí y dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió, ¿qué respondió? Y dijeron los árboles a la higuera, anda, tú reina sobre nosotros. Y respondió la higuera, ¿ustedes? Dijeron luego los árboles a la vid, pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid le respondió. Dijeron entonces todos los árboles a la zarza, anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles, qué tremenda palabra, qué tremenda palabra. Dice en el Evangelio de Mateo 12:33, apúntalo. La palabra de Dios dice así, escucha. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Y déjame decirte que en ese deseo que tenemos de ser señoreados, holy, pero también déjame decirte que en el principio de la palabra, dice la palabra de Dios que Dios creó el árbol de vida y lo puso en medio del huerto, pero que cuando Adán y Eva pecaron y vino la caída de la humanidad,
Dice que el Señor rodeó el árbol de vida, Shitnauli, y lo puso en custodia, Shitnauli. Y la palabra de Dios dice, hermanos, que entonces los árboles empezaron a producir unos buen fruto y otros mal fruto, Shitnauli. ¿Y por qué? Porque el mal gobierno, hermanos, hay un mal gobierno de la humanidad. Porque un hombre caído, un hombre pecador, Yeronauli, y hablo aquí los dos géneros, Yeronauli en sí, en general, el hombre, cuando nosotros estamos en pecado, cuando tenemos una naturaleza caída, nuestra manera de gobernar es equivocada, es errónea. Y entonces nosotros empezamos a producir una mala semilla y a extender una mala semilla. Yeronauli. Porque la semilla es nuestro corazón. Y dice la palabra de Dios que la boca habla de lo que hay en el corazón. Y empezamos a extender la mala semilla. Y dice que por sus frutos los conoceremos. Y la gente empieza a externar, sus ramas, empieza a externar sus hojas, empieza a externar sus flores, empieza a externar su fruto. Y lo que nos va a determinar la clase de semilla que hay, o la clase de semilla que es lo que produce el árbol. Por los frutos conoceremos qué clase de semilla. Amén. Entonces, hermanos, dice que a raíz de la caída del hombre empieza a haber árboles malos que dan mal fruto. En Romanos 8, Yeronauli, solo apúntalo, dice la palabra de Dios que aún la naturaleza gime por las manifestaciones, por los frutos divinos de los hijos de Dios. Yeronauli. Amén. Pues déjame decirte que todo, hermano, todo está corrompido. Cuando el hombre cayó, corrompió toda la naturaleza, todo ser vivo. Por eso ahora podemos ver animales que son usados para corrupción, para sacrificios, para peleas, para perversiones sexuales, y empezamos a ver una corrupción aún en los vegetales, aún en la hierba, para brujería, para drogadicción, para vicios. Y dice que toda la naturaleza gime, porque los primeros que seremos bendecidos somos los hijos de Dios. Y cuando tú cambias, todo tu entorno cambia. Y ya les he dado testimonio, y apenas se le daba el testimonio a una persona que le estamos compartiendo. Y déjame decirte que ella también me comentaba de muchas experiencias, y ya van dos personas que me comentan. Una persona que metió una plantita en su casa y dice que la invadieron, una plaga, y que en cuestión de horas la mató. Y esta otra persona dice que le regalaron una sábila y la metió, y dice que amaneció amarilla, quemada, toda como si la hubieran puesto a los rayos del sol y se secó. ¿Sí han visto una sábila cuando muere? Se pone amarilla y como si se le chupara todo el líquido porque tiene mucha agua. Y que le dieron otra y lo mismo, y le dieron otra y lo mismo. Aún toda la naturaleza, todo ser viviente gime porque tú y yo nos entreguemos a Dios y empecemos a manifestar esa vida abundante. Y bueno, yo les comentaba, en casa teníamos unas macetas que la tierra estaba súper seca. La verdad, yo no sabía mantener una planta viva. O la podría o la secaba. Y quedaron olvidadas, pues con tantos problemas, tantas situaciones que teníamos. Ahí se quedaron esas macetas. La tierra estaba totalmente seca. Cuando el Espíritu Santo entró a casa,
nos vivificó a nosotros y vivificó el camote, yo creo que estaba más seco, y de ahí surgieron unas hojas. Todavía ahí están, esas hojas verdes, hermosas. Y amados hermanos, déjame decirte que la semilla determina el género del árbol. El fruto innegablemente hace evidente el origen. Ahora escucha esto. Lo vamos a ver en el siguiente punto, pero te voy a adelantar algo. La palabra de Dios registra, hermanos, cuando empieza a ser creada vida en la tierra y cómo Dios nos lo vuelve a hacer una y otra vez, el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. El mismo Dios que genera vida donde no había, donde trae resurrección a lo que vivía pero ya había muerto. Y déjame decirte, hermanos, que la misma presencia del Espíritu Santo es esa humedad que cae sobre ti, sobre mí, cuando venimos a casa de Dios, mi casa. Y amados hermanos, déjame decirte que la presencia del mismo Espíritu de Dios, la gloria de su presencia de agua, ¿sabes? Esto es impresionante, porque déjame decirte que cuando los ríos de agua viva fluyen, hermanos, dice la palabra de Dios que la lluvia cae sobre malos y buenos, sobre buenos y malos. Y esto hace, hermanos, que el árbol manifieste su simiente. Cuando tú y yo exponemos, predicadores, exponemos la palabra bajo la unción del Espíritu Santo, déjame decirte que la lluvia temprana y la lluvia tardía que cae sobre toda la iglesia empieza a hacer que se manifieste la simiente de todo árbol presente, y empieza un crujir de dientes del árbol malo. Azotan las libretas porque no soportan la palabra. Y hay reacciones de los árboles buenos y de los árboles malos. Hay quienes lloran y se gozan y alaban a Dios por su palabra. Estaba yo leyendo sobre el dueño de la viña, en los evangelios, Mateo 20 parece. Y dice la palabra de Dios, estaba yo leyendo y dice que estaba el dueño de la viña, y dice que había unos siervos que estaban cuidando los árboles, las viñas. Y dice que luego vio otros siervos y les dijo: ¿por qué ustedes no trabajan? ¿Por qué ustedes no trabajan? Y dice: porque nadie nos ha contratado. Y hoy es el tiempo, hermano, que te alejaste de la iglesia. Hoy es el tiempo de aquellos ministerios que los han mantenido por años y años sentados en una silla sin activarlos. ¿Y por qué no trabajan? Dice: porque nadie nos ha contratado. Dice el Señor: vengan a trabajar a mi viña. Porque hay muchas iglesias que han mantenido a gente con ministerios sentada en una silla. Y Dios ha llamado a Casa de Dios, mi casa, para activar los ministerios. Y dice que le dio el mismo salario a los otros viñadores que tenían desde la mañana como a los que se acababan de añadir. Y decía el Señor: yo soy el dueño de la viña. Yo soy quien contrato y yo soy quien pago. La palabra de Dios, hermanos, cuando Jesús vino a la tierra y andaba caminando, dice: la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Hay mucha mies, hay mucha gente necesitada, hay una atmósfera de temor, la gente no quiere salir. Y en el tiempo de la adoración, Dios me decía: es tiempo de salir y predicar el evangelio. Hay necesidad, hermanos, de extender la buena semilla. Es tiempo de predicar la palabra. Hay gente que necesita ser gobernada.
Hay gente que necesita ser cuidada. Necesitamos hacer crecer esos árboles. Es tiempo, hermanos, es tiempo de hacer crecer los árboles. El árbol que necesita señorío, pero hay árbol de buena simiente que dice, yo necesito señorío. Hay árboles, hermanos, que no les importa crecer chuecos, no les importa traer ramas secas, no les importa no dar fruto. Esos no quieren gobierno, tienen una mala simiente, no holy. Son hierba salvaje, chitnoli. Pero hay buenos árboles que buscan gobierno, cheronoli, porque se resisten a vivir una vida inútil. Inciso C. Pasos esenciales para desarrollarnos. Pasos esenciales. Te voy a nombrar tres. Tres. Hay muchos, pero te quiero nombrar estos. Número 1. Iniciaba yo con la nobleza del árbol. Necesitamos ser mansos y humildes como lo fue nuestro Señor Jesucristo. ¿Amén? Fíjate que la mansedumbre y la humildad de nuestro Señor Jesucristo, viniendo del mismo cielo, despojándose de su gloria para hacerse como tú y yo, aceptó con humildad y con nobleza ser dirigido y gobernado por su Padre. Y es la misma nobleza, hermanos, que debemos mostrar nosotros. Es la misma humildad que debemos mostrar nosotros. Es la misma mansedumbre que necesitamos mostrar nosotros para ser gobernados. Manso y humilde porque Él dice que en cada momento buscaba la presencia del Padre, reconociendo que fuera de Él no había nada, reconociendo que necesitaba la directriz de Dios por medio de la persona del Espíritu Santo. Para ser buenos árboles de vida, el primer paso es la humildad y la mansedumbre. He visto grandes hombres y grandes mujeres cuando en su niñez fueron mansos, fueron humildes, sujetos a sus padres, enseñables, dirigibles, gobernables. Manso y humilde. Necesitamos ser mansos y humildes, necesitamos reconocer que cuando quisimos nosotros gobernarnos a nosotros mismos, quisimos gobernar bajo nuestra propia sexapiencia, holy, llevamos a la ruina a nuestros propios hijos y a todos aquellos que nos acompañaban. Manso y humilde. Dice que Él se hizo maldición por nosotros. Él se puso en nuestro lugar. Y a veces lo pensamos solamente en la cruz. Pero Él se puso en nuestro lugar. Y era holy para demostrarnos que podemos ser mansos, que podemos ser humildes, que podemos ser gente gobernable. Y era holy. Haz una inspección de ti mismo. ¿Cuántos años tienes? ¿Qué has logrado? ¿Qué beneficio has hecho a los demás? ¿De qué manera has bendecido tu vida? ¿De qué manera has bendecido a los otros? ¿O hemos sido como un lastre para aquellos? ¿O hemos secado nuestra misma vida y seguimos secando la de los demás? Nos hemos llenado de plaga y contaminamos a los que están junto de nosotros. ¿Por qué no haces una inspección? ¿Por qué no eres manso? ¿Por qué no eres humilde? Y empiezas a inspeccionar la profundidad de tu corazón y reconoces, quiero holy. Porque todos sabemos quiénes somos, qué hacemos, qué pensaron holy. Número 2. Negarnos a nosotros mismos. En Lucas 9:23, puedes ponerlo ahí como respaldo a este punto.
negarnos a nosotros mismos. You're not holy. Y escuchaba yo una persona y decía, es el mayor problema que estamos viviendo dentro de las iglesias. Una falta de negación a nosotros mismos. Venimos con un pliego petitorio a la iglesia pensando en nosotros. Y que si cambia nuestro esposo, y que si cambia nuestra esposa, y que si nos quite esta persona, y que si nos quite a la otra, y que si nos haga justicia porque nos tratan mal, y que si nos dé. Hay una falta de negación para nosotros mismos. You're not holy. Y tenemos al maestro por excelencia que se negó. Jesús se negó a sí mismo. You're not holy. Tomando forma de siervo. Pero siempre venimos a la iglesia con una actitud de complacencia, de pensar solamente en nosotros. Y culpamos a medio mundo por la situación que vivimos. Y justificamos nuestras malas acciones, que porque yo no fui feliz, que porque me hicieron daño, que yo soy así por esto, que creen que yo no tengo necesidad. You're not holy. El ego, el yo. Y hay una falta de negación de nosotros mismos. Venimos a la iglesia, y te lo vuelvo a repetir, la misma unción de la presencia de Dios hace manifestar lo malo en unos y lo bueno en otros. Y aquí es evidenciado la clase de semilla que hay en tu corazón. Quiero noble. Es tan terrible el sentimiento ególatra. Y vemos gente que ¿qué podemos hablar de ella si no da nada, si no produce nada? Quiero noble. Así dice la palabra de Dios, así como nació, creció, murió. No dejó ningún fruto. Hay tanta necesidad de negarnos a nosotros mismos. Siempre estamos pensando, y aún hermanos, aún a veces lo que hacemos, estamos esperando una retribución para nosotros. Para ser gobernados necesitamos negarnos a nosotros mismos, porque si no va a haber una contraposición y una oposición para aquel gobierno que se quiere ejercer en ti. Porque Dios nos da lo que necesitamos, no lo que queremos. Lo que necesitamos, no lo que queremos. Pero noble. Para ser gobernados necesitamos negarnos a nosotros mismos. Porque si defendemos a capa y espada una actitud y un pensamiento de lo que nosotros creemos que es bueno para nosotros, no eres gobernable. 3. Gálatas 2:20. Dice el apóstol Pablo, mas ya no vivo yo, sino Cristo. Amados hermanos, esa manifestación gloriosa que toda la naturaleza, todo ser viviente está esperando de los hijos de Dios, llegará en el momento que muramos a nosotros mismos. Mas ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Y debe de ser un deseo, pero para que Cristo viva en nosotros cada día debemos morir más y más. Sabes, yo amo el ministerio y el testimonio que dejó de su ministerio el apóstol Pablo. Ciertamente Jesucristo es el mayor ejemplo. Pero cuando veo a Pablo, veo un hombre que no buscó la autocomplacencia, siempre buscó complacer el corazón de Dios. Siempre buscó, no buscó el carisma con la iglesia, él siempre buscó complacer al Padre.
para que Cristo viva en nosotros, hermanos, para ser personas gobernables, para permitir que se nos sea quitado todo aquello seco, todo aquello que nació incorrectamente en nosotros, para que sea podado, necesitamos morir a nosotros mismos. Yo te había comentado, hubo un momento que no sé ni cuándo, pero me hice de un montón de pájaros, un montón. Y eso fue absorbiendo, y el Señor me dijo una vez: quítalos, estás muy afanada. Y me hacía. Después otra vez dije: no quiero una tercera. Ya nada más tengo 3 jaulas y van a desaparecer. Porque tenemos que morir a nosotros. Porque hay cosas que complacen nuestra alma, pero hay cosas más grandes que complacen el corazón de Dios. Porque hay mucha necesidad de que haya un árbol de vida en medio del huerto. Porque hay mucha necesidad en la colonia. Porque hay mucha necesidad en Ciudad Hidalgo. Porque aún, hermanos, hay necesidad en otros lugares de que sean sembrados árboles de vida que esparzan la buena semilla. Y necesitamos morir. Y no solamente hablo, hermanos, eso queda totalmente desplazado. Las cosas que te solazan, cosas malas, el pecado, la maldad, que aún a estas alturas las justifican. No, aún cosas buenas, porque ¿qué pudiera tener de malo tener plantas? ¿Qué pudiera tener de malo tener pájaros? ¿Qué pudiera tener de malo tener una amistad? ¿Qué pudiera tener de malo jugar algún deporte? Pero morir a uno mismo, hermanos, es precisamente dejar aquellas cosas que nos causan cierto gozo y cierta satisfacción por satisfacer el corazón de Dios. Eso es morir a uno mismo. Eso es morir a uno mismo, empezar a entregar todo nuestro ser a Dios para que Cristo viva en nosotros. Punto número 3. Y en medio del huerto, el árbol de vida. ¿Puedes proyectar el texto bíblico de Génesis? Génesis 2, 5, 6, ¿sí lo tienes? Ajá. Muy bien, gracias, Juni. Porque está en otra versión, hermanos. Fíjate, quiero que pongas mucha atención en esto. Yeronoli. Le ruego tanto al Espíritu Yeronoli. Cierra tus ojos unos segundos. Cierra tu Yeronoli. Espíritu Santo, yo sé que estás aquí. Espíritu Santo, porque las palabras de Dios son verdaderas y son para siempre, amén. Y si tu palabra dice que tus pies, Señor, y que la tierra es el estrado de tus pies, es que los cielos han quedado abiertos. Y si tu palabra dice que cuando el Hijo ascendió al Padre, tu mismo Espíritu descendió a la tierra, es que tú estás aquí. Oh, has brotado no holy. Trae convicción en los corazones, Señor. Y la tierra es aquí, la tierra es en Tehuacán, Puebla. Y la tierra es aquí, en donde quiera que estén escuchando esta palabra. Y declaro que los cielos están abiertos y que la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo están. Y declaro que hay un mover de su presencia. Y que su misma presencia, de Él brotan esos manantiales de agua de vida eterna. Puedes abrir tus ojos. Y sabes, en el principio de la creación de la tierra, en Génesis 2, versos 5 y 6, dice la palabra de Dios: aún no había ningún arbusto del campo en la tierra, ni había aún brotado ninguna planta del campo. ¿Por qué, hermanos? Hasta ahí. Porque el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra. ¿Y luego qué dice?
Fíjate estos dos aspectos. El Señor en el principio de los tiempos dice que la tierra estaba árida, estaba seca. No había vida en la tierra porque el Señor aún no había enviado lluvia a la tierra, ni había puesto un hombre para labrar la tierra. Hoy tenemos lluvia. Hoy Dios ha enviado la lluvia. Hoy Dios ha enviado la lluvia temprana. Hoy Dios ha enviado la lluvia tardía. Puedes quitarlo. Hoy Dios ha enviado a su Santo Espíritu, la lluvia. El agua de vida eterna está aquí. Hoy fluyen las aguas de vida eterna. Estamos en el tiempo de los avivamientos porque es el continuo del Espíritu Santo. Él está aquí para avivarte y para avivarme. Porque el fluir de sus aguas está aquí. El Señor ya envió a su Santo Espíritu y te ha enviado a ti y me ha enviado a mi servidor para labrar la tierra. Te ha capacitado de dones, te ha dado un ministerio para que juntos labremos la tierra. En Tehuacán, Puebla, Dios me ha enseñado. Dios me enseñó muchos ministerios, muchas túnicas, como decías. Y veo una simiente que proviene del vientre de tu madre. Fuera de su vientre han surgido maestros, profetas, pastores, evangelistas, apóstolos, holy. Y Dios ha levantado hombres para labrar la tierra. Pero ve lo que dice el verso 6. Pero se levantaba de la tierra un vapor que regaba toda la superficie del suelo. Un vapor que regaba toda la superficie del suelo. Qué tremendo, amados hermanos. No hay vida hasta que la misma presencia del Espíritu Santo empieza a generar vida. Pero no. Y la lluvia de Dios, hermanos, yo misma lo he experimentado. Y yo sé que muchos de los que están aquí lo han experimentado. Pero esto no es ajeno a ninguno de los que estamos presentes. Escúchame bien lo que te estoy diciendo. Esto, no es ajeno a ninguno de los que estamos aquí. No es ajeno a ninguno de los que están en Tehuacán, Puebla. No es ajeno, Escúchame bien lo que te voy a decir. No somos ajenos porque cuando glorificamos a Dios y exaltamos su nombre, empiezan a brotar las aguas de vida. Y empieza a generar vida en tu casa, en tu trabajo, en la iglesia. Adoremos, solamente adoremos. Adoremos, solamente adoremos. Adoremos, solamente adoremos. Y cuando tú y yo adoramos, ¿saben? Los viveros, donde cultivan plantas, ponen un ambiente de humedad. No te distraigas. Y todo en ti empieza a generar vida. Y nos hacemos tan productivos. Nuestras hojas, nuestras ramas, nuestro tronco, nuestras flores, nuestro fruto. Todo en nosotros empieza a veía yo todo lo que produce el árbol. Y por eso a veces el ambiente, el oxígeno no es sano porque han podado. Han podado tanto árbol y en el mundo espiritual han podado tanto árbol.
pero aún te veas seco, aún parezca que no haya vida en ti, si Dios dispuso que eres de su simiente y te metes al ambiente de humedad de Dios, vas a volver a ir un noble, vas a volver a surgir. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Marta, yo te vi en el espíritu. Ay, 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 ay. Tan frondosa como cuando te conocí. Ay, 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 ay. Marta, yo te vi como con una copa muy grande. Ay, 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 ay. Y te empecé a ver con hojas medicinales. Aria, 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 aria. Cuando nos metemos en la humedad. Ay, 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 ay. Inciso B, los árboles eternos. Holy. Ay, 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 ay. Repite esto conmigo: desde el principio hasta el fin, desde el principio y por la eternidad. Yeri, 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 yeri. Yo te vi como un gran árbol sembrado en el campo de la medicina. Y vi que rociaste la buena semilla, Martita. Y vi hombres de gran conocimiento rendidos ante Dios. Eran holy. Y vi médicos. Y vi enfermeras. Y vi enfermos. Y eran holy. Y te vi como un árbol cual vio la gente a Pedro. Y eran holy. Ay, 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 ay. Esparciendo la buena semilla. Y en el toque del tamboril y de la flauta, she's the whole, that is not holy. Y en los campos tenían atravesado, era un holy, lleno de semillas. Y cuando danzaban, I am not holy, I am not holy, Dios los hacía rociar la buena semilla. ¡Ay! Acompáñame al libro de Apocalipsis 22. Yo te vi como un árbol sembrado en medio de lugares de empresariales. Isaí Francisco, Chernobyl. Yo los vi como grandes árboles con un tronco majestuoso. You're not holy. Que con la misma habilidad que manejan el conocimiento de su profesión, Ernole, con la misma certeza y seguridad predican el evangelio. Veo como árboles, are not holy. Kitnole, I are not holy. Apocalipsis 22. Qué grande visión. Kitnole. Escucha. Dice así: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba
que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Yet knowly, que produce 12 frutos. Yet knowly. ¿Te acuerdas de la imagen? Tú y yo debemos producir 12 discípulos. Yet knowly. Y cada discípulo va a producir 12. Yet knowly. Y la semilla será regada sobre holy. Y tú tienes que ser la buena simiente que produzca buena semilla. Y has producido buena semilla. Has producido buena semilla, pastor. Unos vienen, otros se van. Pero la buena semilla que has plantado, aquí está. Y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición. Fíjate, por eso la palabra de Dios dice que el que gana almas es inteligente. Porque cuando nosotros ganamos almas, hermanos, la maldición va siendo quitada. Porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Dice, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella. ¿Y qué dice? Y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol. ¿Por qué? Que el rostro de Dios los iluminará. En el Salmo 1 dice, y serán como árboles plantados junto a corrientes. You don't know holy. Mi hijo Francisco nos predicaba una palabra diciendo que están sembrados en buena tierra. Esta es una buena tierra. Y lo digo para gloria de Dios. Esta es una buena tierra. Y el que realmente ha querido crecer, ha crecido. Y el que realmente ha querido ser gobernado, ha dado buen fruto. Esta es una buena tierra. Pero también estamos en esas corrientes de agua de vida eterna, en el poder del Espíritu Santo. Amados hermanos, dice, y en medio de la calle de la ciudad, ahí y en medio de tu casa, en medio de tu colonia, en medio de tu trabajo, en medio de tu iglesia, en medio de la ciudad donde vives, en medio de la población, ahí en medio, hermanos, a un lado y al otro estará el río de la presencia del Espíritu Santo. Pero ahí debes de decidir estar sembrado tú, estar sembrada yo. Tú tienes que ser ese árbol de vida. Lo que hacía crecer y lo que hacía dar fruto y lo que hacía que estas hojas fueran medicinales era el fluir de las aguas del Espíritu Santo. Era un noble. Era un noble. ¿Sabes? Yo me resisto a conformarme. Yo me resisto. He visto grandes cosas. He orado por enfermos, han sanado. He orado por gente cautiva, ha sido libertada. He orado por un muerto, resucitó. Pero yo me resisto a que en eso concluya mi vida. Yo quiero ser un árbol. Y sé que he sido plantada en esta buena tierra. Ya eché raíz en la buena tierra,
en la enseñanza correcta. Y me resisto. Yo te lo he dicho, me aterra el hecho de no ver las manifestaciones de la presencia del Espíritu. You're not holy. Y me encanta provocar. Me encanta provocar que se empiecen a mover la presencia del Espíritu Santo. Eres holy. Oh, eres holy, es un deleite. Shit, no. Ponte de pie. Vamos a adorar You're holy y después vamos a terminar You're holy. Hoy tenemos mesa del Señor. You're holy. Árbol de árboles. Que se negó a tal punto que murió a sí mismo para darte vida, para darme vida. Vamos, cierra tus ojos, levanta tus manos. Vamos a adorar la misma presencia de Dios. You're not holy. You're not holy. Dice la palabra de Dios, mi embrión miró tus ojos. You're not holy. Desde el principio en que empezó a latir tu corazón, you're not holy. El mismo que te creó, te formó y te creó para que tú fueras un árbol de vida. You're not holy. ¿Por qué no le adoras? You're not holy. Te adoramos, you're not holy. Te adoramos, Señor. Te bendecimos, Señor. Tú eres digno de toda gloria. Eres digno de toda alabanza. You're not holy. You're not holy. No hay nada fuera de ti, Señor. No hay nada fuera de ti. Eres un manantial de vida. You're not holy. You're not holy. Oh, el mismo soplo de tu aliento. Oh, es la frescura de tu holy. Porque el mismo amor que me tienes es el mismo amor que le tienes a Cari. You're not holy. Oh, 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 te adoramos. Oh, precioso, admirable, admirable, digno, digno, digno. Oh, oh, oh. Vamos, honra al único que puede ir un holy, al único que es digno de recibir la honra, de recibir la alabanza. You're un holy. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, oh, yo te amo, yo te amo, yo oh, adórale en tu casa, Lupita. Lupita, adórale en tu casa. You're not holy. Sharon, adórale. Esme, you're not holy. María Luisa, you're not holy. Patty, you're not holy. Vamos unánimes, adoremos al Señor. You're
Aquí está el árbol de vida. Aquí está nuestro Señor Jesucristo. Holy. Toma vida de Él. Toma vida de Él. Él llevó en sí mismo toda maldición para que tú fueras bendecido. Cintia, adórale ahí. Holy. Adórale, Mari. Holy. Daniel, adórale. Elías, Lidia. Holy. Shekinah. Holy. Vicky, adórale. Holy. Holy. Ahora, ¿por qué no somos mansos y humildes? ¿Por qué no reconocemos que no hemos sabido gobernarnos? ¿Por qué no reconocemos que no hemos sabido gobernar a nuestros hijos? ¿Por qué no en una actitud de humildad y de mansedumbre te humillas delante de Dios? Holy. Vamos, hoy reconozco, Señor, delante de ti que hay muchas cosas que tienen que ser quitadas de mi vida, Señor. Hoy renuncio a todo egoísmo, a toda vanidad, a toda soberbia. Holy. Hoy renuncio en el nombre de Jesús. Hoy renuncio a toda necedad. Holy. Hoy renuncio, Señor. Holy. Vamos, haz la renuncia mientras yo oro por alguien. Holy. Vamos, Holy. Empieza. Holy. Vamos. Holy. Mamita, Holy, te necesito. Holy, mamacita linda. Holy. Holy. Ay. Dios te ama, mi amor. El único que puede cambiar tu vida es Dios. Holy. Búscale con todas tus fuerzas. Niégate a ti mismo, hermano. Ahora muere. Dile, Señor, yo quiero morir. Quiero holy a las pasiones de esta vida. Quiero holy. Te adoramos, Señor, la hermosura de tu santidad. Ahí es donde nos postramos para tu rostro besar. Toda muerte emocional, todo Desde que sale el sol está deprimida, hasta que se está esconde Dios, siente que la vida ya no tiene sentido. tu nombre es adorado, Ella Señor. tiene holy, ministrela. Holy a su mamá también. Ella necesita encontrar su punto de gravedad. Tu santidad Yo te amo, siempre Yo te amo. voy a adorar. yo te amo. Siempre no juzgo nada de voy ti. a adorar. He tenido mis brazos abiertos para ir holy. Holy. Padre, necesito morir. Cada día morir más. Porque quiero que tú te vivifiques en mí. Padre, me niego. Yo no quiero vivir esta vida, Señor.
tan natural como cualquier hombre. Aria. Ay, no, holy. Ay. Oh, ¿por qué no morimos a nosotros? Irnoli. Eritnoli. Ay, adiós. Oh. Él murió y murió en una cruz para darte vida, para darme vida. Sin uno holy. Ya. Ya. Si te habías estado quejando de varias situaciones, hoy entrégale tu situación a Dios. Dile, ya no quiero vivir yo. Hoy lo que quiero es que tú vivas en mí. You're not holy. Dile, tú vive en mí. You're not holy. Vive en mí. Vive en mí. Aritnoli. Ayúdame a morir. Ayúdame a morir. Me es necesario irme. Dijo Jesús, me es necesario irme para que mi Santo Espíritu es necesario que mueras, amado. Es necesario que mueras, amada, para que venga el Espíritu Santo y te posea. Él está aquí. Él está aquí para engendrar la misma presencia de Cristo en ti. Vamos, eres tú y Él. Solo tú y Él. No te detengas. Eres tú, solamente tú y Él. You're not holy. Él ha venido para que tengas vida y una vida abundante. You're not holy. Y una vida abundante. You're not holy. Y una vida abundante. You're not holy. Una vida abundante. You're not holy. Él se dio todo. You're not holy. Y hoy vamos a tomar la sangre. Y hoy vamos a tomar el pan, símbolo de su cuerpo, símbolo de su vida. You're not holy. You're not holy. You're not holy. Fluye, Espíritu Santo. You're not holy. Fluye, Espíritu de Dios. Fluye, Espíritu de Dios. Fluye, you're not holy. Preparen sus elementos, hermanos, allá en Tehuacán, Puebla, porque va a pasar el pastor a ministrar. You're not holy. Porque las humedades de las aguas de vida eterna están aquí. You're not holy. Y ese hombre tan admirable, nuestro Señor Jesucristo, que de Él sobreabundó vida, una vida abundante y una vida eterna. You're not holy. You're not holy. You're not holy. Ari. No. Ari no holy. Ari. Yo siento tu presencia. Ayúdanos a repartir, hermanos, los elementos. Padre, declaro que estos son símbolos de tu cuerpo y de tu sangre.
que hace impacto, hermanos, que hace impacto a nuestro espíritu, a nuestra carne y a nuestra alma. Este es un simbolismo, pero su presencia es real. Lo que Él hizo en la cruz del Calvario tiene una contundencia tremenda en terreno espiritual. Y Él está aquí. Servidores, ayúdenos a repartir los elementos. No olvides esta palabra, hermano. Si quieres lo es más ser bendecido, entra al canal, vuélvela a leer, vuélvela a escuchar, vuélvela a ver, y te aseguro que vas a ser una vez más bendecido. Esta palabra es un parteaguas en nuestra vida, hermanos. Parteaguas en el crecimiento de esta casa, de esta iglesia. Tan cierto es que el Espíritu de Dios ha hablado a nuestro corazón, a nuestro espíritu. Que no se olvide, hermanos, que no sea un mensaje más, lo hemos estado repitiendo, que no sea un mensaje más que vienes, escuchas y te vas y olvidas, sino que si tú abrazas y meditas esta palabra en toda la semana vas a ser bendecido, te lo aseguro. No por mí, porque la palabra es poderosa. Hay mucho que hacer en la casa, hermanos. Hay mucho que hacer. Hay mucho que labrar. Somos árboles, tenemos que ser regados constantemente. Si somos esos árboles bien plantados, necesitamos quitar aún todo lo que está alrededor de nosotros estorbando y puede contaminarnos. Aún tenemos que ser podados, hermanos, como árboles. Y eso es lo que hace la palabra cada 8 días. Vienes a ser podado. Vienes a que se te quite todas esas ramas que están abajo. Y cuando se te quita, se te podan todas esas ramas que no permiten crecerte, eres podado con la palabra. Y así la palabra duele, pero es necesaria para poder crecer. Yo soy testigo de ello, porque vi el crecimiento de los árboles, de los pinos. Y era necesario podarlos para poder crecer. Y cuando eran podados, yo podía ver el crecimiento en ellos. Y eso es lo que pasa con nosotros, hermano. Así es que no dejes de venir, no dejes de escuchar la palabra. Tenemos que ser regados constantemente. Estamos listos. Estamos listos allá en Tehuacán. Dice la palabra, lo que el Señor Jesucristo me enseñó es lo mismo que yo les he enseñado a ustedes. La noche en que el Señor Jesús fue traicionado, tomó en sus manos pan, dio gracias a Dios, lo partió en pedazos y dijo: esto es mi cuerpo que es entregado en favor de ustedes. Cuando coman de este pan, acuérdense de mí. Adelante, mis hermanos.
Después de cenar, Jesús tomó en sus manos la copa y dijo: esta copa de vino es mi sangre. Con ella, Dios hace un nuevo compromiso con ustedes. Cada vez que beban de esta copa, acuérdense de mí. Así que cada vez que ustedes comen de este pan o beben de esta copa, anuncien la muerte del Señor Jesús hasta el día en que Él vuelva. Adelante, hermanos. Cierra tus ojos. Padre, te damos gracias. Gracias por tu presencia. Es cada día más fuerte. No porque tú entres totalmente, sino porque mi espíritu está más latente, más sensible a tu presencia. Padre, te pido que tú mismo convenzas a mis hermanos de ser sensible a tu presencia. Que crezcamos en el espíritu. Que empecemos a menguar en la carne. Que vivas en nosotros. Porque si tú vives con nosotros, la garantía de las bendiciones están con nosotros. Los dones están con nosotros. Señor, que donde quiera que vayamos, vayas con nosotros. Esa es una manera de que tú vivas con nosotros y en nosotros. Espíritu de Dios, te damos gracias por tu presencia. Cada vez que venimos, tú estás aquí y vienes con todos nosotros y nos abrazas como familia y nos abrazas como iglesia. Aún pasas por alto, Señor, nuestra ofensa delante de ti, porque nos permites ponernos a cuentas contigo como el día de hoy. Señor, bendigo a tu pueblo, bendigo a tus hijos, bendigo a tus hijas. Con la autoridad que tú me has dado como pastor de Casa de Dios, mi casa, los bendigo, bendigo sus manos. Declaro que son bendición, multiplicación, que la provisión que viene a través del trabajo, del empleo, de las actividades, Señor, sea de abundancia, espiritualmente, emocionalmente y financieramente. Declaro, Señor, que el devorador no toca esa bendición. Declaro que sus casas son casas de bendición. Declaro que sus mesas y su alacena está la abundancia, Señor, aún de las cosas materiales que necesitamos. Dios, los bendigo, los cubro con esta sangre que es el pacto tuyo sobre nosotros. Que ninguno se pierda, que ninguno, Padre, se olvide de lo que está aconteciendo en estos momentos, Señor, en Casa de Dios, mi casa, sino que tengamos presente que tú mereces todo, mereces toda la gloria y toda la honra, y vengamos cada vez que haya una reunión, vengamos con todo nuestro ser a exaltar tu nombre. Dios, te bendecimos y te damos gracias. Bendigo a mis hermanos en Casa de Dios, mi casa Tehuacán. Señor, que la firmeza, la esperanza y la confianza en Dios sean para siempre. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. Hermanos, denle un fuerte aplauso al Señor.